El sonido del violín llenaba la pequeña sala como un susurro que intentaba romper el silencio pesado. Cada nota vibraba en el aire, acariciando las paredes cubiertas de fotos familiares enmarcadas, recuerdos de días más felices. El aroma a madera vieja, mezclado con el de café recién hecho, creaba una atmósfera cálida, casi nostálgica. Las manos del abuelo, marcadas por los años y el trabajo duro, se movían con una destreza tranquila sobre las cuerdas. Su expresión era serena, pero sus ojos, profundamente arrugados en las esquinas, delataban una mezcla de esperanza y resignación. En el sofá cercano, su nieto estaba inclinado hacia su teléfono, absorto en la pantalla como si el mundo más allá de sus dedos no existiera. La tenue luz de la pantalla iluminaba su rostro joven, indiferente al eco del arte que fluía desde el violín. «Escucha, hijo», dijo el abuelo, con una sonrisa llena de paciencia. «Es más fácil de lo que parece. Mira, te enseño lo básico». El niño levantó la mirada por un instante, solo para encogerse de hombros. «No tengo tiempo para eso, abuelo», respondió, devolviendo toda su atención al teléfono como si las palabras del hombre mayor hubieran rebotado en una pared invisible. El abuelo no insistió. Sus dedos continuaron acariciando las cuerdas, pero las notas se volvieron más lentas, casi melancólicas, como si el violín mismo entendiera la indiferencia que llenaba el espacio entre ellos. Una pequeña pausa marcó el fin de la canción, y en ese silencio, el abuelo miró al nieto una vez más. No dijo nada. Su sonrisa persistía, pero detrás de ella, había una tristeza que solo aquellos que saben lo breve que es el tiempo pueden comprender. Sin embargo, el nieto nunca levantó la mirada. El abuelo volvió a tocar, más por llenar el vacío que por insistir. Y en cada nota, quedaba plasmada una verdad: los momentos compartidos, por más pequeños que sean, son irreemplazables, aunque muchas veces no lo entendemos hasta que es demasiado tarde. Años atrás, la música era el alma de la familia. Cada reunión se llenaba de risas, anécdotas y las notas vibrantes del viejo violín del abuelo. Era una tradición casi sagrada. Después de la comida, cuando los platos aún permanecían en la mesa y el aroma de las tortillas recién hechas flotaba en el aire, él sacaba su violín y lo afinaba con la precisión de un artesano. Siempre comenzaba con la misma melodía, una canción que, según decía, su propio padre le había enseñado. Las historias acompañaban cada nota. Relataba cómo había aprendido a tocar en su juventud, a escondidas, porque sus padres querían que trabajara en el campo en lugar de perder tiempo con cosas inútiles. Pero él insistió, y esa rebeldía, decía con una sonrisa, le había permitido darle música a su vida y, eventualmente, a su familia. Todos escuchaban con atención, pero era su nieto quien más brillaba en esos momentos. De pequeño, el niño se sentaba en el suelo, con los ojos llenos de asombro y las manos inquietas. Golpeaba cualquier superficie, tratando de seguir el ritmo. «Llevas la música en la sangre, ¿sabías?», decía el abuelo, mientras lo alzaba y lo colocaba en su regazo. Ajustaba el pequeño violín entre las manos del niño, guiándolo con paciencia. «Tocarás mejor que yo algún día, ya lo verás». El abuelo soñaba con ese día. En cada reunión familiar, hacía pequeñas pausas en sus canciones para animar al nieto a que lo acompañara. A veces, el niño lo hacía, arrancando risas y aplausos de los demás. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Los intereses del niño tomaron otros rumbos. Los años trajeron consigo los videojuegos, los amigos, las redes sociales y, poco a poco, aquellas tardes mágicas en el regazo del abuelo se convirtieron en recuerdos borrosos. Las invitaciones a tocar juntos comenzaron a ser rechazadas con un «más tarde, abuelo», o un «no tengo tiempo ahora». El violín seguía sonando en las reuniones, pero algo faltaba. El puente que antes conectaba a abuelo y nieto se había desvanecido, dejando en su lugar un vacío doloroso que ninguno de los dos sabía cómo llenar. Para el abuelo, cada nota tocada era un intento silencioso de recuperar esa conexión perdida. Para el nieto, simplemente era ruido de fondo en un mundo que ya no giraba en torno a las canciones. En un último intento por recuperar aquella conexión perdida, el abuelo llegó una tarde con un paquete cuidadosamente envuelto. La caja, adornada con un moño sencillo, parecía irradiar una ilusión que sus ojos cansados no podían ocultar. Al abrirla, el nieto encontró un violín nuevo, sus cuerdas relucían bajo la luz, como si estuvieran hechas de esperanza.
Es tuyo ahora, dijo el abuelo con una sonrisa que escondía años de sueños y anhelos. Vamos a aprender juntos. Tú y yo, como antes. El niño levantó la mirada por un momento, examinando el instrumento como si fuera un objeto extraño. Gracias, abuelo, dijo con un tono más educado que emocionado, pero no creo que lo vaya a usar. Su voz, aunque no pretendía ser cruel, estaba cargada de la impaciencia de quien ya tenía su mente en otro lugar. El silencio que siguió fue como un eco largo y pesado. El abuelo, todavía con la sonrisa forzada en los labios, asintió lentamente. Está bien, hijo. Cuando quieras intentarlo, aquí estaré, respondió, aunque su voz traicionaba una pequeña fisura en su corazón. Con cuidado casi ceremonial, el abuelo guardó el violín en su estuche, lo cerró y lo colocó en un rincón del cuarto, como quien guarda un tesoro que quizás nunca sea descubierto. Esa fue la última vez que mencionó la música. Desde entonces, la casa comenzó a cambiar. Las notas alegres y las melodías que solían llenar los pasillos se apagaron. Las tardes de risas y canciones fueron reemplazadas por el zumbido constante de la televisión y el sonido seco de los mensajes que llegaban al celular del nieto. El abuelo seguía tocando de vez en cuando, pero siempre a puertas cerradas y en voz baja, como si la música ahora perteneciera solo a sus recuerdos. Para él, cada acorde era un intento de mantener viva una chispa, aunque sabía que las llamas de aquellos días ya no regresarían. El nieto, mientras tanto, apenas notaba la ausencia de las melodías. En su mundo, ocupado por pantallas y notificaciones, el violín se había convertido en una reliquia más de algo que nunca llegó a ser importante. Sin embargo, para el abuelo, el violín seguía siendo una promesa silenciosa, esperando el día en que el niño, quizás, redescubriera el valor de lo que habían perdido. Cuando el abuelo falleció, la casa se sumió en un silencio ensordecedor, uno que parecía devorar cada rincón. Las risas, las canciones, incluso los pequeños ruidos cotidianos que antes pasaban desapercibidos, ahora eran reemplazados por una quietud que pesaba en el aire. En el funeral, mientras los familiares compartían historias sobre la paciencia y bondad del abuelo, el nieto se sintió abrumado por una sensación de vacío. Era un peso que no podía explicar, una mezcla de arrepentimiento y nostalgia por algo que no supo valorar a tiempo. Los días que siguieron fueron extraños. La casa parecía menos suya sin el abuelo en ella. Al ayudar a limpiar el cuarto donde tantas veces lo había visto afinar su violín, el nieto descubrió una pequeña caja de madera, cuidadosamente colocada en un rincón. Intrigado, la abrió. Dentro encontró el violín que el abuelo le había regalado y un pequeño grabador con una cinta etiquetada con su nombre. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras sostenía el grabador en sus manos. Con dedos temblorosos, presionó el botón de play. La voz del abuelo llenó la habitación, clara pero cargada de una ternura que ahora parecía tan distante como el tiempo mismo. Si estás escuchando esto, es porque ya no tuve la oportunidad de enseñarte personalmente, comenzó la voz. Esta música es para ti, hijo. La hice pensando en ti, porque siempre supe que llevas la música dentro, aunque quizá no te des cuenta. Espero que algún día la toques. No por mí, sino por ti. Porque la música siempre será un puente cuando las palabras no alcancen. Después de esas palabras, el sonido de un violín comenzó a llenar el espacio. Era una melodía sencilla, pero tan llena de emoción que parecía hablar directamente al alma. Cada nota parecía llevar consigo fragmentos de recuerdos, tardes perdidas y conversaciones que nunca se tuvieron. El nieto, sentado en el borde de la cama del abuelo, sintió como las lágrimas comenzaban a caer sin poder contenerlas. Era como si el abuelo estuviera allí, una vez más, intentando tenderle la mano a través de las cuerdas del violín. En ese momento, entendió lo que había perdido. No solo a su abuelo, sino la conexión que él había intentado crear con tanto amor y paciencia. El silencio que había pesado tanto en la casa fue reemplazado por la música. No la del abuelo esta vez, sino la de sus recuerdos y su legado, resonando en cada rincón, como una promesa de lo que aún podía recuperar. Las lágrimas corrían silenciosas por el rostro del muchacho mientras sostenía el violín entre sus manos. Era como si cada cuerda, cada curva del instrumento, llevara el peso de su ausencia y su amor no expresado. Sentía una mezcla de dolor y arrepentimiento tan profunda que parecía no caber en el presente, una añoranza que iba más allá del tiempo. Aquel violín,
que alguna vez rechazó sin pensarlo, ahora se había convertido en un símbolo. No era solo un objeto, era un peso, pero también una promesa. Cada vez que sus dedos temblorosos intentaban arrancar las primeras notas de la melodía, la frustración lo invadía. Las cuerdas respondían con sonidos truncados, desconectados, como si el violín también sintiera la torpeza de sus intentos. Pero detrás de cada error había algo que lo impulsaba a seguir. No era solo la música lo que buscaba recuperar, sino las palabras que nunca tuvo el valor de decir. En cada acorde, aunque imperfecto, resonaba un grito silencioso: «Te amo, abuelo». Al principio, las yemas de sus dedos dolían al presionar las cuerdas. Era un dolor físico, pero también una especie de penitencia, un recordatorio de cuánto había perdido. Sin embargo, no se rindió. Pasaba horas practicando, equivocándose, corrigiéndose, dejando que las lágrimas se mezclaran con el sonido del violín. Cada acorde que lograba tocar correctamente era como desenterrar un recuerdo, como abrir una puerta cerrada por años. Las notas comenzaban a fluir, tímidas al principio, pero con una fuerza que iba creciendo, como si el alma de su abuelo lo guiara. Era un diálogo silencioso entre ellos, una conversación que nunca habían tenido, pero que ahora encontraba su voz en la música. Con cada práctica, el violín dejó de ser un peso y comenzó a transformarse en un puente. Las notas que antes eran torpes y desconectadas empezaron a formar la melodía que había escuchado en la grabación. No era perfecta, pero estaba llena de algo más valioso: su corazón. Era su manera de pedir perdón, de decir todo aquello que las palabras nunca lograron expresar, de reconectarse con un amor que siempre había estado ahí, aunque él no lo hubiera notado. En la siguiente reunión familiar, el habitual murmullo de conversaciones y risas dio paso a algo inesperado: el sonido de un violín. Las primeras notas, tímidas pero llenas de intención, hicieron que todos se detuvieran y voltearan hacia el joven que sostenía el instrumento. El nieto, con los ojos fijos en las cuerdas, comenzó a tocar la melodía que su abuelo había dejado para él. A pesar de que algunas notas aún vacilaban y de que los acordes no eran del todo perfectos, la emoción que impregnaba cada sonido era inconfundible. Cada vibración parecía contar una historia, un mensaje que iba más allá de las palabras. Era como si, a través de esa música, el abuelo estuviera presente una vez más, hablando a través de las manos de su nieto. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, un profundo silencio envolvió la sala. Pero esta vez, no era un silencio vacío, sino uno lleno de emociones compartidas. Las miradas de la familia se cruzaron, muchas de ellas empañadas por lágrimas, mientras el joven bajaba el violín y lo abrazaba contra su pecho. Con un susurro apenas audible, dijo: «Lo logré, abuelo». La sala, que antes estaba cargada de nostalgia y saudade, ahora se llenaba de algo más profundo: gratitud. En ese momento, el joven comprendió algo que el tiempo había intentado enseñarle de la manera más dura. No podía retroceder ni corregir las oportunidades perdidas, pero sí podía honrar el legado de amor y paciencia que su abuelo le había dejado. Había aprendido, a través de cada nota y cada lágrima, que los lazos familiares no pueden postergarse. El tiempo, implacable y fugaz, no espera a nadie. Pero también entendió que nunca es demasiado tarde para reconectarse con lo que realmente importa. La música, ese puente que su abuelo siempre intentó construir, finalmente había unido dos almas separadas por el silencio, dejando una lección eterna para el corazón de quien la escuchara. Y en ese instante, todos en la sala lo sintieron: el amor, al igual que la música, nunca muere.